Comencemos. Entonces, ¿vieron el mail que les mandé de las modificaciones que hice en el trabajo para la tercera entrega, perdón? Sí. No, Ya. Vamos a revisarla porque es súper importante que lo veamos, ¿ya? Según lo que la escuela informó, van a haber 2 semanas de solemnes, que va a ser la semana del 22 hasta la primera semana de julio, o sea, los primeros días de julio. Entonces, básicamente lo que pasó ahí es que nosotros teníamos tercera y cuarta entrega y era como muy seguidas y no íbamos a alcanzar. Por lo tanto, lo que hice fue solo tener una tercera entrega que es para el 19 de junio. Y de esta manera también ustedes pueden practicar y pueden hacer consultas respecto a la materia que vamos a ver, ¿ya? Voy a hacer una pregunta bien como concreta. ¿Qué les ha parecido en sí el trabajo? Como el informe de investigación. bien. ¿Bien? Sí, porque Increíble. no hace como buscar las cosas de buena manera y aparte tener como referencias de cómo sería en un estado laboral. Entonces, la verdad es que por esa parte yo creo que es bueno, cosa de ir ganando experiencia, de conocer las páginas, dónde podemos buscar, en qué formato se buscan, o sea, por ejemplo, cuando me hagan buscar un bono y entender ese bono. Entonces, por esa parte yo creo que está bien. Súper. Otra retroalimentación que tengan. Que te obliga a repasar toda la materia que estamos viendo en el curso, entonces es como doble estudio y mucho más se entiende así. Súper. Entonces, lo que queda del trabajo es para cerrar un poco el tema. Y les voy a explicar con el documento en mano. ¿Ya? Voy a compartir mi pantalla. Voy a ocultar esto para que... ¿Qué cosa de la empresa? ¿Qué cosa hacen? Ya. Por ejemplo, los depósitos a plazo. ¿Por qué las empresas llegarían a tomar un depósito a plazo? Es que se dan cuenta de que tienen mucho efectivo en caja y el tener mucho efectivo en caja tiene un riesgo para la administración financiera. Ustedes después van a tener finanzas y se van a dar cuenta de que tenerlo en caja, por ejemplo, uno tiene el riesgo de pérdida. El otro es que como vimos el valor del dinero en el tiempo, el tener efectivo en caja o en una cuenta corriente, el dinero pierde valor en el tiempo por el tema de la inflación. Entonces, el mantener todo en efectivo es más costoso. Y entonces lo que hacen las empresas es tomar estos tipos de instrumentos para rentabilizar de cierta manera y no perder dinero, ¿ya? Piénselo más o menos como, ¿por qué lo haría usted? ¿Ya? O sea, si usted tiene, no sé, 100.000 pesos que no va a ocupar y sabe que no los va a ocupar, sería mejor que los ahorrara, ¿ya? Entonces, por eso hacen esas cosas las empresas y toman distintos instrumentos financieros. Bueno, y la otra inversión es por un tema estratégico, ¿sí? Entonces, ok, esta es la entrega, ya ustedes hicieron la segunda entrega, yo diría que ya pasaron la entrega más difícil, que es la del bono, que es contabilizar un bono real. Ya pasó la parte como más difícil. Ahora, en la siguiente entrega es totalmente de análisis y yo diría que la dificultad está en la organización del tiempo. ¿Ya? Y creo que eso es lo más difícil que ustedes podrían encontrar en esta entrega. ¿Ya? Primero debe analizar y especificar el tipo de persona jurídica que es la empresa. Hoy día vamos a ver los tipos de personas jurídicas que existen. Con cuánto y cuál es el capital aportado de la empresa, dada la información que se le presenta, y con eso, dada esta información, se le pide hacer la contabilización respecto a los asientos contables de la empresa, ya de la conformación de una empresa, que eso lo vamos a ver el día viernes, ya, pero la primera parte de identificar qué empresa es, la pueden hacer. El segundo punto es, debe analizar la conformación del patrimonio de la empresa y analizar el estado financiero de cambio patrimonial.
Entonces yo aquí tengo a Cencosud y el estado que ustedes tienen que analizar es el estado de cambio patrimonial. Este que está aquí, cambio patrimonial, cambios en el patrimonio, perdón. Buscamos cambios en el patrimonio. Y no me apareció, porque está sin título. Ya, pero está acá, este de aquí. Estado de cambio en el patrimonio. Y ustedes tienen que analizar este, pero analizarlo, no hacer un estado, o sea, una contabilización. Este lo trabajamos cuando vimos inversión en acciones, vimos qué cuentas eran importantes, pero ahora, por ejemplo, dice cambio previamente reportado a enero del 2019 y todos los ajustes y el patrimonio al 31 de diciembre del 2019. Ya, entonces, esto usted lo puede leer hacia el lado y hacia abajo. Entonces, inicialmente, al 1 de enero del 2019, se emitió un capital con este monto y una prima de emisión, probablemente porque las acciones estaban a un mayor valor del patrimonio, ¿ya? Aquí está a qué concepto corresponde. Corresponde a patrimonio, por lo tanto, al 31 de diciembre es el mismo monto. Entonces, ustedes deberían decir, por ejemplo, en su análisis, respecto al capital emitido, es de este monto, tuvo una prima por emisión. Desde el año 2019 al 2018 no ha tenido variación debido a que es el capital emitido, ¿ya? Lo otro, por ejemplo, aquí, acciones propias de la cartera. Y acá hay un ítem completo que se llama otras reservas, que también lo trabajamos cuando vimos todo lo a valor razonable. Había efecto Nori, que era otras reservas. Y aquí está el detalle de qué considera otras reservas. Y por qué, por ejemplo, el total de otras reservas es este monto y al final del periodo es este otro monto, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que hacer un detalle más bien de, por ejemplo, decir, mira, otras reservas desde inicio del 2019 hasta final del 2019 varió tanto y desde 2018 a 2019 a finales de año varió otro porcentaje. ¿Por qué se ve explicado? Bueno, ahí ustedes van a tener que ver por qué cuenta de otras reservas se vio explicado mayoritariamente. Adicionalmente, ganancias o pérdidas acumuladas, como tuvo esta empresa, si tuvo pérdida o ganancias, el patrimonio y los participantes de las no controladoras. Y aquí ustedes tienen el total del movimiento del patrimonio en general, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos deben analizarlos con porcentajes del 2018 al 2019 y la misma variación en el año 2019 y 2018. ¿Ya? Este sería el punto 3 de análisis en el cambio de estado de patrimonio. ¿Ya? Este que está aquí. Perdón, el 2, me equivoco. El 2. Ese es analizarlo. Y analizarlo me refiero a ver las variaciones, la cuenta patrimonio, por quién está compuesta proporcionalmente en mayoría, a qué se deben las variaciones que tiene, analizando numéricamente los datos que tienen ahí. Ya todas las empresas tienen este cambio patrimonial. El tercer punto es súper importante y este es el que amerita la mayor cantidad de tiempo, que es, deberá realizar una descripción detallada de las cuentas del estado de situación financiera y estado de pérdida y ganancia. ¿Qué significa eso? Esto ya lo hemos ido trabajando, pero de manera implícita. Por ejemplo, lo que me comentaba aquí el compañero, de que cuando yo le decía, tiene que ver si la empresa tiene un bono, él, además de ir a buscar la tabla de desarrollo de otra parte, él tenía primero que confirmar si la empresa había emitido un bono. Entonces iba a pasivos no corrientes, y veía si había en las notas explicativas algo que diga bono, ¿ya? Entonces, hemos ido trabajando, pero la idea es la siguiente. Por ejemplo, vamos a tomar el estado de resultados por función y vamos a decir, mira, nosotros sabemos que las normas internacionales de contabilidad nos entregan una base de un lenguaje en común, que es la creación de estados financieros según FECU, ¿ya? Sin embargo, esta creación nos entrega un idioma base,
Sin embargo, empresas van a considerar una cuenta o no en aquella. Vamos a partir con esta, que diría yo que es la más común de revisar y que es distinta en la empresa, que sería efectivo y equivalente a efectivo. Si ustedes van a su empresa y buscan efectivo equivalente efectivo y buscan la nota explicativa 5, esta empresa dice que tiene, no puedo no pronunciar esto, tiene muchos ceros, ya, pero 1.067.000.000, ¿será? Si vamos a la nota explicativa 5 de efectivo y equivalente efectivo, es la nota explicativa 5, que es la que está aquí, 5, es hacerle un doble clic y decir qué es efectivo equivalente efectivo para Cencosud, por ejemplo. Para Cencosud es efectivo en caja, saldos en bancos y depósitos a plazo. Y eso es lo que corresponde al monto total, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que hacer con cada una de las cuentas en un Excel, por ejemplo, que yo les recomiendo en un Excel porque después lo vamos a trabajar nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Es hacer un doble clic en efectivo y escribir todas estas cuentas, como efectivo equivalente a efectivo, entonces efectivo en caja, saldo en banco, depósito a plazo, a corto plazo. Esos son el total del efectivo equivalente a efectivo. Esa es la distribución, el detalle, ¿ya? Eso con cada una de las cuentas que hay, ¿ya? Que aparecen, por ejemplo, otros activos financieros corrientes y no corrientes. Cencosud, en los activos corrientes, tiene fondos mutuos y derivados que corresponden a la cuenta otros activos financieros corrientes. Y ese es el total y ese es el detalle. Y en los activos financieros no corrientes, tiene derivados y cuentas por cobrar a vendedores de bretas, ¿ya? Y ese es el detalle. La idea es que sea el detalle del total, ya más que las variaciones que tenga. Ya, por ejemplo, vamos a ver otro, instrumentos financieros derivados. ¿Qué instrumentos financieros derivados tiene? Bueno, ahí tiene estos que están acá. Tiene swap. Aquí, cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes y no corrientes. Ya, entonces aquí, total. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes. El total es este es el detalle. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se deben guiar? Se deben guiar de los estados financieros de situación financiera, que es el de los activos, pasivos y patrimonio, hacer un doble clic en una de estas cuentas y también patrimonio, por supuesto, pero también tienen que hacer un doble clic en el estado de resultados. Entonces, por ejemplo, ¿qué son ingresos de actividades ordinarias para Cencosud? ¿Ok? En la nota 24 está. Entonces vamos a buscar ingresos de actividades ordinarias. ¿Ya? Entonces, se me quedó pegado. Pesos de actividades. Vamos a poner. Entonces, ¿cuál serían los ingresos de actividades? Según esto, la nota es la 24. De las actividades ordinarias, los ingresos eran estos en total, pero este es el detalle. Venta de bienes tanto, prestación de servicios tanto, comisiones, ingresos por intereses, economía hiperinflacionaria de Argentina, conversión de moneda, ¿ya? Esto sería lo que ustedes deben hacer en el punto 3, que es una descripción detallada de cada una de las cuentas del estado de situación financiera y estado de pérdida y ganancia. ¿Por qué es importante esto? Ustedes se pueden estar preguntando. Porque cuando nosotros estamos haciendo las contabilizaciones, por ejemplo, nosotros decimos, vamos a comprar una acción, inversión en asociadas contra banco. Pero banco no existe
aquí, así como a simple vista en el estado de situación financiera, no existe propiamente tal la cuenta banco. O sea, uno podría pasar horas buscando solo en esta hoja algo que diga banco y no la va a encontrar. Pero sí sabe ahora que si usted hace doble clic en efectivo equivalente efectivo, va a encontrar una cuenta que se llama banco. Y ahí va a banco, ¿ya? ¿Se entiende lo que deben hacer? Sí, profe. Sí, súper. Con cada una de las cuentas. Y el último punto es, deberá realizar un análisis financiero de liquidez, endeudamiento y rentabilidad de la empresa en los periodos seleccionados. Esta es la última materia que nosotros vemos, que son ratios de eficiencia. Entonces, si ustedes tienen esto en un Excel detallado, al momento de hacer el análisis financiero, que son fórmulas matemáticas, ya van a tener este detalle. Por ejemplo, un indicador de liquidez es activo corriente dividido en pasivo corriente. Y como ustedes ya van a tener un Excel con todos los activos corrientes y todos los pasivos corrientes, va a poder linkear inmediatamente y trabajar sobre eso, ¿ya? Para la entrega, si bien esto lo van a hacer en Excel, tienen que eh, poner esas tablas que generen en el documento, ¿ya? Si quieren lo ponen en anexos o lo ponen en el cuerpo, ¿ya? Esa entrega es para el viernes 19 de junio, son 2 semanas. Yo espero que las correcciones estén ahora el viernes, ¿ya? Entonces, yo lo que les sugiero es, pónganse a trabajar desde ahora, no sé si exactamente ahora, pero desde lo antes posible con esto que hay que preparar para la tercera entrega, ¿ya? Y luego hacen la corrección del tercero, porque básicamente no es que sean como relacionados, no es que no puedan avanzar sin el punto 2 o 1 corregidos, ¿ya? Entonces yo les sugiero eso y que se divida en el punto 3, ¿ya? Porque ese es muy largo, amerita mucho trabajo en equipo, ¿ya? Eso. Y la entrega final sigue para el viernes 9 de julio. Y ahí lo que ustedes tienen que hacer es la entrega corregida de los documentos anteriores y un video de presentación. Y ya con eso terminaríamos la investigación del semestre. ¿Alguna duda? Profe, yo le había preguntado ahí en los comentarios Ujú. sobre esas cosas que se llaman forward, call y ¿Ya? put. No sé si usted pudiera responderla. Ya, esos son derivados y no ameritan el curso, pero son instrumentos de cobertura que necesitan un activo subyacente. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando dice que es un activo de cobertura es que está cubriendo o protegiendo algo. Por ejemplo, como uno más claro, es que hay derivados de moneda. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros tenemos transacciones en dólares y nosotros sabemos que el dólar sube y baja. Entonces nosotros tomamos derivados y este derivado lo que hace es que uno fija el precio del dólar y dice, voy a tomar un derivado, una cobertura que me diga que el dólar siempre va a estar costando 810, ¿ya? Ahí hay expectativas de mercado, hay un juego de que yo espero que suba, yo espero que baje, porque la idea es ganar con esos instrumentos. Entonces, si yo, por ejemplo, fijo en 810 y el mercado, el dólar está a 800, por ejemplo, yo gané porque lo vendería a 810. Pero si estoy comprando un instrumento de cobertura, estaría perdiendo, porque yo pagué más de lo que valía en el mercado, ¿ya? Ah, entonces Digo que, ¿ah? amerita un sentido de estrategia en cuanto a inversiones quizás en otro país, quizás, de la Sí, empresa. sí, sobre todo cuando hay instrumentos de ese tipo de, como con moneda. Por ejemplo, hay coberturas también de el cobre, del oro, ¿ya? Profe, esos forwards, la Ujú. venta es put y la compra es call, ¿cierto? Sí, está call y put, o irse a corto o irse largo, ¿ya? Ya. Esas cosas son más avanzadas y hay un curso completo en el Magíster de Finanzas, por si acaso.
que se llama derivados, instrumentos derivados. Y para poder entenderlos son súper complejos, en verdad que sí, porque ameritan una estrategia bien de mercado, entonces tienen que pasar primero por la administración financiera. Después de la administración financiera tienen que pasar por finanzas corporativas o de mercado, ya para entender el movimiento. Y por último, ver derivados, que serían otro tipo de instrumentos, ¿ya? Esos se llaman instrumentos no financieros, o sea, son financieros no derivados, eso. O sea, derivados, perdón. Financieros derivados. Los que vemos nosotros son los no derivados. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hagan este detalle de la cuenta, solo escriban que ahí están los derivados y que hay swaps, hay forward, hay opciones, ¿ya? Eso. También hay derivados de tasas. Por ejemplo, estipular una tasa de interés de algo que sea un 5%. Uno si está comprando y si la tasa es un 3%, ganó. Pero si es más que eso, perdió. ¿Ya? Esa es como la mecánica, pero es complejo. ¿Ya? Trato de explicarlo lo más simple posible. ¿Alguna otra duda? Profe, y como método de resumen de los bonos, claro, los bonos son instrumentos de deuda y que se emiten en los mercados de valores. Exacto. Esa es la diferencia con el crédito, básicamente. Exactamente. Porque el crédito Esa va es la gran asociado, diferencia. claro, porque el crédito iría asociado directamente con la entidad bancaria, por así decirlo, con la entidad financiera. Y la entidad bancaria es como el mercado, pero es solamente una institución. Claro. En cambio, el bono puede pasar por la entidad financiera, como, claro. Exactamente. Un bono lo puede comprar una entidad financiera o no. O Claro. puede comprar la otra empresa. Se transan, por eso se transan exportes, que si uno lo quiere como asimilar de cierta manera sería como las acciones de un bono, como Sí. mini acciones en un bono, eso serían los cortes, ¿ya? Claro. Y también se puede pedir cuando uno no quiere como aumentar su riesgo, o sea, aumenta el riesgo crediticio, sí, pero no utiliza como líneas de crédito o créditos que posiblemente puede llegar a utilizar con banco. Ya es como que deja esa línea libre, ¿ya? Sí. O es cuando, por ejemplo, el banco ya no le financia. Profe, y estaba viendo también en lo que se llama el bono basura, que lo único que me quedó claro es que era muy riesgoso, pero no entendí por qué. No lo conozco. O sea, no es bono basura, sino era como un método. ¿Bono sucio? Sí, Pero eso es como precio sucio. No, estoy mezclando cosas. es que en el power suyo decía bono basura, pero no sé en qué parte. Sí, como término que existe. Sí. Pero más allá como su comportamiento, lo desconozco. Pero podría averiguar. Ya. ¿Alguna duda con el trabajo? ¿Con lo que queda? Porque queda nada. El semestre está a la vuelta. Profe, después se puede quedar un poquito más de rato después de que terminemos tú. ¿Sí? Ya, gracias. Ya. Entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy. Si me permite mi computador hacer la clase. Dierco, ¿los estados financieros también se encuentran en la memoria? Sí, pero no se encuentran detallados como en los estados financieros. ¿Ya? Yo creo que No. más, profe, sí, ¿Mm? porque, por ejemplo, si una empresa, por ejemplo, la NASAC tiene subsidiaria, no aparece la ganancia o los estados financieros de esa subsidiaria, pues aparece como lo más general de todo. Claro, sí, eso es la idea, como que van a haber cuentas que probablemente no se puedan abrir más. Ya, tal vez esa es la cuenta y no existe más, pero van a haber otras como efectivo equivalente a efectivo, activos no corrientes, que sí tienen otras cuentas como
asociadas, y esa es la idea, como que aprendamos eso, ¿ya? Entonces, denme un segundito, pongo el tiro. Ya, ahora sí, lo siento. Entonces, lo que nos queda ver ahora es la contabilidad de patrimonio, ¿ya? O sea, a ver, en algún momento cuando vimos inversión en una sociedad, nosotros vimos los cambios patrimoniales que tenía una empresa, cómo se podía analizar cuando hay dividendos, cuando hay utilidades, por ejemplo, cuando hay cambios en otras reservas. Pero la pregunta ahora es cómo se conformó esa empresa, o sea, cómo llegó a ser lo que es, ¿ya? Para eso, nosotros también vimos, cuando decimos que en la parte de patrimonio hay una cuenta que se llama capital emitido o capital, nos damos cuenta que no varía en ninguno de los periodos. Si nosotros nos podemos analizar esto desde el 2015, por ejemplo, no va a haber variación de eso, a no ser de que se haya emitido nuevas acciones, pero no varían. Entonces la pregunta es ¿por qué? Porque esa cuenta no ha variado, y es porque esa es la como mayor representativa o la que genera una mayor historia respecto a la conformación de la empresa, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cuántos tipos de empresas hay en Chile? ¿Ya? Porque, bueno, si ustedes tienen en conocimiento, o si no lo tienen, no hace mucho tiempo se creó este portal que se llama Empresa en un día, Tu empresa en un día, que es básicamente la agilización del proceso que antes era muy burocrático para la creación de tu empresa en un día, ¿ya? Donde uno puede subir los documentos necesarios ahí, eh, y ahí uno elige qué tipo de empresa es, ¿ya? O sea, cuando uno crea una empresa, no es solamente apretar un botón y que diga, voy a crear mi empresa, y ya listo, ya la creé, sino que hay un sinnúmero de pasos que deben generarse para que nazca esta empresa, ¿ya? Entonces, por una parte, tiene que ser de aspectos legales, otros de aspectos tributarios con el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, la pregunta que primero uno se debería hacer es, ¿qué tipo de empresa, aparte de qué voy a vender y cuál es mi modelo de negocio? Luego eso es, ¿qué tipo de empresa y qué tipo de sociedad voy a crear? ¿Ya? Para eso tenemos aquí un resumen de las acciones, los tipos de, perdón, de sociedades que existen. Voy a organizar esto de distintas formas, como para que lo entendamos mejor. Y aquí tenemos los tipos de empresas que podemos encontrar en Chile, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar con las primeras 4. Las otras 2 quedan de conocimiento. Luego me parece que en su curso de Derecho de la empresa, analizan nuevamente la empresa desde el punto de vista legal de derecho. Nosotros lo vemos desde la parte de conformación de la empresa contable, ¿ya? Entonces, ok, la primera gran acotación es que existe en nuestra nación 2 tipos de personas, una que es la natural y la otra que es la jurídica. ¿Qué significa una persona natural? Todos nosotros somos personas naturales, y la persona jurídica es una empresa, ¿ya? Pero se llama persona jurídica. O sociedades o empresas, pero desde el aspecto legal son personas jurídicas que también tienen un RUT, ¿ya? Entonces, la primera es una empresa individual de responsabilidad limitada, que también se conoce como IRL. Las podemos encontrar básicamente en emprendimientos, por ejemplo. Ahí podríamos encontrarla. Me refiero a emprendimientos como de una sola persona. Por ejemplo, no sé, mi mamá va a vender tortas y va a hacer inicio de actividades y creación de su empresa, pero como es ella sola y no tiene otra socia o no quiere tener socios, va a ser una EIRL,
Dice que es de responsabilidad limitada porque se limita al aporte y la creación de la empresa, pero hay un tema de que la EIRL se crea bajo el mismo root o la misma persona natural. Entonces hay una línea muy fina entre qué es la responsabilidad limitada y se debe tener un comprobante, por ejemplo, de nosotros vamos a iniciar la empresa con una batidora, con insumos para la repostería, por ejemplo, y eso es con lo que constituimos la empresa, y una caja de, no sé, de 100.000 pesos. Esa es la responsabilidad limitada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si mi mamá compró en su tiempo una casa o compró un auto, pero que no está a nombre de la empresa, pero tenemos que entender que el nombre de la empresa es el mismo de mi mamá? Entonces, esa línea es bastante, un poco difícil de mantener en casos críticos de la empresa. Hay que tener un control riguroso y un seguimiento respecto a los bienes que se van adquiriendo por parte de la empresa, ¿ya? Entonces, una EIRL básicamente es de una sola persona, no hay otros socios asociados y limita a el aporte con el cual se inició, ¿ya? El otro es una sociedad de responsabilidad limitada, que la hemos visto como aquí. Esta responsabilidad limitada, la diferencia que tiene con la EIRL es que es para 2 personas o más, ¿ya? Es decir, yo voy a conformar con un socio, una empresa, somos 3 personas, entonces ya vamos a hacer una sociedad con responsabilidad limitada. ¿Limitada a qué? Limitada al aporte que se haga ya de la empresa, es un fondo común. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir una empresa con 500.000 pesos. Lamentablemente hicimos malas gestiones, malos negocios y quedamos con una deuda bancaria, por ejemplo, de 1.000.000 de pesos. Pero solamente tenemos, si nosotros vendemos todo lo que tiene la empresa, solamente podemos llegar a tener 500.000 pesos o 400.000 pesos. Entonces, el banco solamente se hace pago de eso y no toca los bienes particulares de las personas naturales, ¿ya? Porque la responsabilidad es hasta ahí. En términos tributarios, tanto las EIRLs como las limitadas, sus exigencias no son mayores, no son tanto como en otras sociedades, y se solicita que lleven un control de libros mayores, libros de compra y venta, y además de estados de situación financiera y estados de resultado básicamente para las declaraciones de renta. Ya ese sería el objetivo tributario que tiene. ¿Sí? La siguiente sociedad es una sociedad por acciones. La sociedad por acciones también es para 2 personas o más. La pregunta es: ¿cuál es la diferencia entonces con una responsabilidad limitada? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Se puede transar en la bolsa o no? La sociedad por acciones no. Se O sea, transa en esa es la bolsa, anónima, ¿verdad? la anónima. Pero hay algo parecido. Yo creo que por el nombre lo hice. Tiene acciones. ¿Ya? Pero, por ejemplo, yo lo voy a decir de caricatura, igual que con el curso anterior. Por ejemplo, yo con ustedes, con este curso, haría una sociedad con responsabilidad limitada. Pero con un curso, por ejemplo, de Finanzas 1 o con un curso de derivados, haría una sociedad por acciones. ¿Qué ven o qué leen detrás de eso? Porque tienen más conocimiento y tienen el control entre todos. En cambio, la responsabilidad, ¿no? Yo diría que es porque una sociedad con responsabilidad limitada son socios pares que toman las decisiones entre ellos, ¿ya? Y tienen como que en cierta forma verse la cara entre todos. Y la sociedad de responsabilidad limitada tiene un fin que es una creación de una empresa común entre socios que se conozcan, ¿ya? Que sepan quiénes son. Mientras que una sociedad por acción busca únicamente la recaudación de capital, recaudación de dinero. Y estos accionistas ceden el control a ejecutivos, ¿ya? O a administradores que generen el valor de la rentabilidad. No quieren ser parte de la toma de decisiones cotidiana día a día, sino que ellos buscan rentabilizar. ¿Se entiende? Yo haría una empresa entonces con un curso de finanzas 1 por acciones por cercanía, porque no tengo una mayor cercanía, no quiero que ellos tomen las decisiones de mi empresa
como tal, sino que yo solamente quiero que sean emisores, o sea, que sean mis como avales que me entreguen el dinero, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia? Básicamente por mesa directiva. Exactamente, ¿ya? Si bien en la sociedad por acciones no existe esta como exigencia de tener un directorio propiamente tal, pero sí es se cede el control de la toma de decisiones de gestión de administración a ejecutivos o a departamentos o a gerencias, por ejemplo. Ya eso sí se mantiene. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia con la sociedad anónima? Porque la sociedad anónima también es de dos o más. Ujú. Una pregunta, ¿los socios de una sociedad por acciones puede ser una persona jurídica como una responsabilidad limitada? Sí, Sí puede ser. Ah, ya. puede ser. Muy bien. Porque usted compra una acción de una empresa. Ah, ya, gracias, profe. De nada. Ahora, una sociedad anónima puede ser de dos o más, puede ser abierta o cerrada. ¿Ya? Y las sociedades anónimas también son con acciones. ¿Cuál sería entonces la diferencia con una sociedad por acciones? Sin tocar el tema de que es abierta o cerrada, de que se transa en bolsa o no. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué mejor Cencosud, por ejemplo, no abrió una sociedad por acciones? Porque le conviene tener a una solamente como socio mayoritario, ¿no? Ya, pero eso también puede ser una sociedad por acción, tener un mayoritario. Era también por el tema de mesa ejecutiva, pero no me acuerdo bien por qué. Ya, es como por el gobierno corporativo, que yo quiero un gobierno corporativo más estricto, o sea, regido por la ley. También puede ser por tamaño, por el tamaño del capital que se vaya a aportar. No es lo mismo tener una empresa de 200.000 millones que de una empresa de 1 millón o de 10 millones, ¿ya? La diferencia diría que radica en el tamaño y en la elección, y la otra, en términos tributarios, las exigencias para la sociedad anónima son mucho mayores respecto a la sociedad por acciones, ¿ya? A una sociedad anónima abierta ya de sí se le exige sí o sí, todos los estados financieros, se le rigen ser auditados. Yo creo que para los anteriores no se rige una auditoría externa. La sociedad anónima sí, se les exige una auditoría externa. Lo otro es que pueden tener otros tipos de inversionistas, ya sean internacionales o nacionales o empresas, propiamente tal empresas, ya más que personas naturales, una sociedad anónima, empresas, eh, y eso en ese sentido. Ya además las sociedades anónimas pueden ser abiertas o cerradas, que transan en bolsa o no transan en bolsa. Las que no transan en bolsa es como que les llega una invitación a ustedes, ¿ya? Y sin prejuicio de lo anterior, existen otras más que la sociedad colectiva comercial y la sociedad en comandita, ¿ya? Sin embargo, nosotros no nos enfocamos tanto en esas porque la contabilización la centramos en estas cuatro primeras, ¿ya? Entonces, en respuesta, como un poco para su trabajo de investigación, sus empresas son todas sociedades anónimas abiertas, ¿ya? Por eso nosotros tenemos eh, como la información respecto a su estado financiero, porque si no, sería cerrada y no tendríamos información respecto a ella, ¿ya? Ahora, es importante entender que cuando uno conforma una empresa, hay un equilibrio que hay que mantener, ¿ya? Y nosotros comprendemos que tradicionalmente se define el patrimonio como un conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una entidad física o jurídica, y que son personas que son entes económicamente autónomos e independientes, ¿ya? O sea, son otra persona. No soy yo, Carla, la empresa, sino que es otra persona jurídica, a pesar de que sea una EIRL, ¿ya? Es otra persona la que tiene que llevar un libro de compra y venta. No es lo mismo que yo, Carla, persona natural, y mi libro de compra y venta, ¿ya? Este equilibrio que les menciono es que activo debe ser igual a pasivo más patrimonio, o patrimonio es igual a activo menos pasivo. Pero el equilibrio es activo es igual a pasivo más patrimonio neto, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo respecto a esto.
Vamos a hacer una empresa, a crearla hipotéticamente aquí. Y quiero que me digan qué es lo que vamos a vender. Jabones. Pucha, vamos a cambiar el producto, díganme otro, porque en el curso anterior vimos, em, ¿cómo se llama? Alcohol gel. Entonces tengo como el discurso un poco más preparado. Quiero otro producto. Confort, ¿no? Ya, vamos a vender confort. ¿Vamos a hacer confort o vamos a compra y venta de confort? Compra y venta de confort. Ya, somos comercializadores, no somos productores. Muy bien. Mejor, pues, ¿no? Sí, pues, más rápido. Ya, entonces, uy, está medio chueco esta cosa. Ahí sí, ya. Entonces, vamos a tener una parte que son los activos. Vamos a tener otra parte que son los pasivos. Y vamos a tener otra parte que son el patrimonio. ¿Ya? Súper. Y tenemos que entender este equilibrio que ups, que debemos mantener. Este es nuestro equilibrio que siempre debemos mantener. Entonces, ¿cuánto vamos a aportar cada uno? Somos 20. ¿Cuánto vamos a aportar? Esperemos que al final de la clase sigamos siendo 20. 2 pesos, 2 pesos. 2 pesos cada uno. Me estoy, me 100 estoy millones. arriesgando, me estoy arriesgando. Ya, profe, yo voy con 5 millones. 5 millones cada uno. Ya. No, 1500 que está el valor de la acción de la TAM. 1500 pesos. Lucas es mi última oferta. Ya, 1500. Ok. No, 5 millones. También podría ser. Ya, pero vamos a ocupar los 5 millones para las ventas, ¿ya? Ahí, para ocupar ese monto que 5.000 se le pesos, olvide. profe. ¿Ah? 5.000. 5.000 cada uno, ya para que sea más grande el número y se vea. Ya, entonces, 5.000 por 20, ¿cuánto sería? 5.000 por 20, 100.000, 100 lucas. 100.000. Entonces vamos a abrir esta empresa con 100.000 pesos y nos estamos arriesgando, como bien decía el compañero. Exacto. ¿Ya? Entonces nosotros somos una empresa de comercializadora de confort. ¿Ya? O sea, nosotros no producimos el confort. ¿Ya? Este equilibrio siempre tiene que estar. Entonces la pregunta es, ok, cada uno hizo su aporte correspondiente a lo que pactamos, que era 5.000 cada uno. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con estos 100.000? Los tenemos. ¿Qué hacemos? Compramos cosas para destruir. ¿Ya? Primero, esto va a entrar como banco. Va a entrar como banco, ¿cierto? Sí. Ahora necesitamos comprar inventario, ¿cierto? Entonces vamos a comprar inventario. ¿Cuánto inventario vamos a comprar? ¿Vamos a comprar los 100.000 o vamos a comprar menos? Menos de 100.000, 75. Ya, vamos a comprar 75.000. 25.000 de inventario, por lo tanto, ¿cuánto nos quedaría en banco? 25.000. 25.000, ya, perfecto. Entonces, acá hay un tema importante que hay que entender qué son los inventarios. ¿Qué compone un inventario? Entonces, un inventario puede tener materia prima, también tiene productos en proceso y también productos terminados. En nuestro caso, es que son puros productos terminados porque somos comercializadoras. Si nosotros fuéramos fabricantes de papel confort, o sea, papel higiénico, para no hacer publicidad, no sé cómo se hace realmente, entonces yo ya no sé, papel, un rollo de cartón para el medio y eso sería nuestra materia prima. No sé cómo se hace, ¿ya? Eso sería materia prima. Un producto en proceso podría ser este cartón que va al medio como un conito, ¿ya? Y el producto terminado es cuando ya tiene el papel ya envuelto en su envasito,
¿Ya? Entonces, en nuestro caso, como somos solamente comercializadores de papel higiénico, tenemos puros productos terminados, ¿ya? Si es una empresa productora, tendría cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, estos productos terminados son de 75.000. ¿Hay equilibrio acá abajo? ¿Hay equilibrio entre activos y pasivos más patrimonio? No, porque faltan los pasivos, ¿o no? Sí que tenemos algunos. Es que la pregunta es, aquí hay 100.000 en todo este apartado, ¿y aquí cuánto hay? 100.000. Bien, bien. ¿Calza? Sí, Ya, hasta el momento esta empresa solamente ha sido financiada por accionistas o por socios, ¿ya? Ahora la pregunta es, oye, entre los socios estamos hablando y les digo, oye, ¿sabes qué? Nos falta un computador de la empresa, ¿ya? Porque no, mi computador es muy lento, entonces para las órdenes de compra y venta, mejor compramos un computador y compramos una impresora para el despacho, ya para poner las etiquetas de despacho, o para nuestro logo, qué sé yo. Pero si yo les pido plata a cada uno, ustedes me dicen es que no tengo más plata. Entonces, ¿cuál sería la opción que nos queda? préstamo. Un préstamo. Entonces vamos a pedir un crédito, puede ser un avance o un crédito, lo que tenga la empresa. Este crédito, vamos a pedir 150.000 pesos. Ese va a ser nuestro crédito a corto plazo. Lo pedimos no sé, no vamos a dar nombres, pero ya lo pedimos y la tasa de interés anual es un 2, perdón. La tasa de interés la cual pedimos esto va a ser un 1% efectivo, ¿ya? Y vamos a decir que esto fue anual, así como súper exagerado. Entonces, un por ciento efectivo anual, ¿ya? Bajita, las tasas están bajas, así que lo aprovechamos. Ya, pues, la pregunta es que aquí esto ya no es 100.000, sino que ahora es 250.000. ¿Y los activos qué hacemos con los activos? Falta anotar la impresora y el computador que se compró. Ya. Lo primero, ¿cómo entra esto? Entra como efectivo banco. 250 nomás, así que vamos a poner efectivo. Entró como efectivo. No pide el crédito, entra en efectivo. La pregunta es que ahora tengo que distribuir esto. Entonces voy a comprar un computador. No me alcanza para nada esto. Pero tal vez, no, ¿para qué vamos a comprar un computador? Nos dimos cuenta que con una tablet estamos súper bien y una tablet de 80.000 pesos. No, muy caro, Necesitamos 50 maravilla. usaba, 50 usaba. 50 usaba. Más encima la compramos usada, así que unos 50.000. Listo. Ya, nos quedan 100.000, ¿cierto? Sí, Entonces con estos 100.000 además compramos una impresora. Ya, la impresora con la tinta, qué sé yo, nos costó otros 70, 50.000. 70. Ah, ya me parece, me Otros parece. 50.000. Una blanco y negro nomás, pues, ¿y para qué queremos a color? Sí, Y con tintas para harto rato. Ya. Y el papel y todo lo que necesitamos. No, eso es gasto. No. La impresora, 50 y nada de escáner ni fotocopia. Ya. yo estaba. No, nueva, por si acaso. Ah, Uno nunca que sabe se con está las caño, que se impresoras. está caño. Uno nunca sabe con las impresoras. Ya, pues nos sobran 50.000. Por el momento no tenemos ningún otro. Pedimos más dinero del necesario, nos dimos cuenta que realmente no necesitamos un computador tan grande o usado, una impresora gigante. Así Banco. que, bueno, también podemos tener una selladora, por ejemplo. Vamos a comprar una selladora de plástico ¿Mm? para los confort. Y esto va, no sé cuánto cuesta la selladora, pero ya, 30.000 pesos, una selladora así. Chiquitita, aunque nos demoremos como un mes en un paquete de confort. Ya, selladora. 30.000. Ya, aquí tenemos 130.000, entonces nos sobraron 20.000. Si pedimos más, entonces lo vamos a guardar en el banco. Y ahí tenemos los 250.000. ¿Ya? Claro, esta es la constitución de una empresa. O sea, bueno, la constitución de la empresa eran los 100.000, lo que hicimos con los 100.000. ¿Sí?
que era banco, inventario, y después pedimos un crédito para lo otro. ¿Queda claro lo que hicimos ahí? Sí, Ya, eso es lo que uno hace y contablemente se ve así. Ahora vamos a poner en funcionamiento esta empresa y vamos a vender, ¿ya? Vamos a ser súper exagerados en verdad. Para que se vean los números, porque en verdad estos números son muy irreales. aguante la empresa Confort, la más Aguanten. barata de Chile. Sí. ¿Conocen Incoludido? Sí, es buena la marca. Muy bien. Nos asociamos con CMPC. No, porque ahí es otra cosa. Ahí es otra contabilización. Ya. Pucha, ¿qué estoy haciendo? Nada que ver. Entonces, vamos a ser súper optimistas, ¿ya? Nosotros nos fue súper bien en este periodo y como ingresos ganamos 5 millones en el año. Nah, qué buena empresa. Aporto más, Excelente aporto más. empresa. Excelente empresa. Vuelvo a repetir, son números exagerados para que se vean. Costo de venta, estos 5 millones en costo de venta realmente eran, no sé, unos 3 100 millones y mil medio. pesos. No, Ah, ya, casi. nunca tanto. 3 millones y medio, ¿ya? Por lo tanto, nuestro margen de contribución, Margen de utilidad. el margen de contribución fue de 1,5 millones, ¿no? El margen de contribución es 1,5 millones. Sin embargo, no solamente es los costos del producto, sino que además tenemos que añadir los costos del periodo, o sea, los gastos del periodo. ¿Ya? O sea, ¿a qué me refiero con esto? El papel para la impresora, los sueldos, la luz, el agua, todo lo que gastamos. Y durante el periodo gastamos, Un vamos, palo. ya bueno, ya, para que quedemos justo al final del periodo. Ya, 1 millón, entre sueldos y todo eso. Entonces, con esto llegamos a la utilidad antes de impuestos e intereses. ¿Cuánto es la utilidad antes de impuestos e intereses? 500.000. La pregunta es, ¿nosotros pedimos un crédito? Sí, y lo pedimos por una tasa de interés del 1%. Entonces, ¿cuánto es el 1% de 150.000? 1500. Entonces, por concepto de intereses, no tenemos ninguna inversión en banco, nada, así que por concepto de intereses, yo estaría pagando 1.500. ¿Ya? Entonces, la utilidad ahora antes de impuesto, ¿cuánto sería? 498.500. Y como nosotros armamos nuestra empresa, Papá Fisco sabe de nuestra existencia, se nos va a cobrar impuesto y nos va a cobrar el impuesto máximo a la empresa, que es un 27%. ¿Cuánto sería eso? No, no soy tan rápido ahí, me tiene que esperar. Ya. Profe, se saca el 27% de lo... De los 498. 134.595. Eso pago de impuesto, entonces. Entonces, el resultado del ejercicio. ¿Cuánto sería? 300 No, y algo. debe ser menos. Así. No 300 sé, cuánto. 363.905.
Esto fue lo que ganamos realmente, no ganamos 5 millones, ganamos 363.905. La pregunta es, ¿dónde va esto? ¿Cómo se comunican estos dos estados? Acá. ¿Por qué? Porque decidimos no repartir dividendos, sino que vamos a reinvertirlo todo en la empresa como acuerdo de sociedad. Entonces vamos a tener resultado acumulado de 365.905. Entonces, esta empresa ya no tiene un monto de 250.000, sino que ahora es 250.000 más 363.905. ¿Cuánto es eso? Yo perdí mi calculadora. $613.905. Y esto debe ser lo mismo en el activo. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esos nuevos 363.000? ¿Banco ¿Ya? o un depósito a plazo? Ahora, por ejemplo, es... Ya, eso le iba a decir. Tomemos un depósito a plazo. Y profe, el tema, Ujú. porque yo tenía entendido que cuando uno tiene una utilidad, tiene que dar el 80% por el tema de los dividendos. 30. ¿El 30? El 30. Eso es lo ¿Y por qué? mínimo. El 30 es lo mínimo, pero o sea, puede ser entre 30 y 80, porque leí que era como hasta 80 el tope, una cosa Yo, así. yo vi que se Sí. repartía según el cargo, por ejemplo, en la empresa de mi grupo salía el director general como un 60 y algo por ciento de dividendo. Ya, claro, ahí depende como de la política de dividendos que tenga cada empresa, que es, todas las políticas de dividendos serían como todo lo adicional, que es del 30%, pero por ley es el 30%. Ya. Todo lo demás es política de dividendo de la empresa. Ya hay otras políticas que, por ejemplo, si hay pérdidas no se van a repartir dividendos, que los dividendos se van a corresponden, no sé, a cierto porcentaje, o lo que decía el compañero, que respecto a la participación que se tenga dentro de la empresa, hay una jerarquización de los dividendos que se pagan, ¿ya? Esas son políticas de dividendos y es como otro tema. Sí, no, de hecho sale ahí en la memoria, pues sí, alguien lo necesita. Uh-huh. Cada una de las Aparece empresas también en la tiene, Bolsa de Santiago. En Bolsa de Santiago, cuando uno se mete a algún gráfico o algo así, ahí dice los aparece, dividendos que reparten. aparecen, claro. Y en el diario financiero te manda al publicado oficial del diario financiero, así que Uh-huh. ahí Del está oficial, todo. Sí. diario oficial. Sí, eso. Ya entonces, aquí nos damos cuenta que ambos están comunicados, como ambos estados financieros están comunicados. También está comunicado el cambio patrimonial, porque es básicamente el cambio que hay aquí, el estado de flujo efectivo que tiene relación con las notas explicativas que tienen efecto en todas, ¿ya? Lo importante es entender que, por ejemplo, nosotros hicimos una sociedad aquí, ¿ya? Y tal vez, como gráficamente, esto podría ser una sociedad por acción o una sociedad por aportes, así como por porcentaje más que por acciones compradas, ¿ya? Gráficamente. Pero lo que hay que entender es que la contabilización, por ejemplo, de una sociedad anónima no es la misma contabilización en respecto a asientos contables que se hace con una sociedad limitada, por ejemplo. No es lo mismo. Ya no se contabilizan de la misma manera. ¿Por qué? Porque la sociedad por acciones se contabiliza a valor razonable, es decir, las acciones tienen un mercado donde nos dan los precios, mientras que el mercado, o sea, las sociedades limitadas o las EIRL son a valor patrimonial, son a valor de aporte. O sea, si yo aporto 10.000, el mercado no me puede decir que mis 10.000 valen menos o más, como por acción, ¿ya? Mientras que el mercado, o sea, la contabilización de las sociedades por acciones o las sociedades anónimas abiertas realmente, hay un mercado, hay otros valores, ya no está solamente el valor patrimonial, que yo digo, por ejemplo, cuesta 1.000 pesos mi acción,
sino que además hay otro valor que al cual se está transando y la gente o los inversionistas cuando inviertan en mí van a comprar a ese precio la acción. Entonces es distinta la contabilización que se hace. Y eso es lo que vamos a ver el viernes, ¿ya? ¿Cómo se contabiliza una sociedad limitada o una ERL y cómo se contabiliza una sociedad por acción? Sobre todo una sociedad por acción, una sociedad anónima abierta. Eso. ¿Alguna duda? ¿La TAM qué sería? Una sociedad anónima abierta, porque la pregunta siempre es, ¿yo puedo comprar las acciones de la TAM? ¿O puedo ver los estados financieros de la TAM como Mm. Y eso es como lo que la disponibles? diferencia, por ejemplo, de otras compañías. Exactamente, porque por ejemplo no es una sociedad anónima cerrada, porque los estados financieros sí están disponibles y yo sí puedo transarlo en bolsa, como comprarlo en bolsa. Sí. No es una sociedad limitada porque tiene acciones y no es una sociedad por acciones por la cantidad de tamaño que tiene. ¿Ya? Mm. Eso, así se va descartando. Y no es una IRL porque no es el mismo root del dueño. Ya, qué piñera, ¿no? Y tiene más socios. Sí. Así que ya no es una IRL. Eso. Estamos por el día de hoy. Espero se haya entendido. Me voy a quedar un rato más, pero voy a terminar de grabar aquí. Así que eso.